la ciudad de La Paz, que tal vez algunos colegas peruanos conozcan, es una región, como muchas del mundo, situadas a gran altitud. Varias ciudades en el mundo constituyen por su altura las más importantes. Sin embargo, notamos que Bolivia y Perú tienen las ciudades más altas del resto del mundo. Algunas imágenes donde se muestra una topografía mundial muy parecida, más próximo a nosotros, la ciudad de Cusco. Hay regiones de gran altitud, no somos los únicos, pero nuestra zona es región geográfica habitada. En cambio, hay áreas en el mundo de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como las montañas rocosas en Canadá y Estados Unidos, los Pirineos en Europa, Francia y España, las regiones montañosas en Turquía y Persia, la meseta tibetana y el sudeste de China, la Sierra Madre en México y la cordillera de los Andes en nuestra Sudamérica. Son zonas de una altitud superior a los 3.000 metros. Y esta cordillera de los Andes, que se extiende desde Venezuela hasta la Argentina, involucra a varios países hermanos que tienen las mismas condiciones de patología. En la zona central, la cordillera de los Andes se ensancha dando lugar a una meseta elevada conocida como altiplano y que está compartido por Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Esta región, donde se fundó el imperio incaico, tiene nevados de gran altitud en todos los países. Ejemplos: el Huascarán en el Perú, de 6.768 metros sobre el nivel del mar, el Sajama en Bolivia, de 6.542 metros. Culturas que se han desarrollado en ambas regiones, en Perú y en Bolivia: Tiahuanaco y Machu Picchu, Alto Perú, Bajo Perú. Y tenemos los andinos, tenemos iguales condiciones, tenemos la misma fauna, la misma flora, nuestras comidas son similares, nuestras vestimentas son similares y también nuestra cultura y nuestro folclore es muy similar. El carnaval de Oruro tiene en su folclore gran parecido con la fiesta de la Virgen de la Candelaria que hoy se celebra. Hay en nuestras ciudades varias regiones de mucha gran altitud, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Bolivia, nuestro Alto de La Paz, que supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y un lugar paradisíaco, el Salar de Uyuni, que tiene también por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay diferencias en nuestro país en la gente que vive en el Alto de La Paz a 4.058 metros sobre el nivel del mar con los que viven en La Paz a 3.690 metros sobre el nivel del mar. En la patología cutánea a veces nos damos cuenta de qué lugar de la ciudad procede un niño que viene con unas manchas, con un eritema malar, con una sequedad de la piel más acentuada. Ya presumimos que debe ser de la zona del Alto. Y en el Perú también hay zonas de gran altitud. La Rinconada, que supera los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y otra ciudad paradisíaca, el Cusco, y entre estas alturas está pues esta ciudad de Puno, con 3.819 metros sobre el nivel del mar. Puno, en la que estamos ahora, una ciudad muy bonita, muy parecida con Oruro en nuestro país, y el Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, tienen un gran parecido. Solo lo diferencia la cantidad de habitantes, mayor en el Alto de Bolivia
y las anchas avenidas en el alto que contrastan con las calles estrechas de Puno. Hay términos que se han tratado y se van a seguir tratando en este congreso, que son la presión barométrica, la hipoxia, el frío, la sequedad y la radiación solar. Y todos estos términos están relacionados con la altitud geográfica. Entonces, en la altitud hay características físicas de una baja presión barométrica, una baja presión parcial de oxígeno que conduce a una hipoxia, una mayor temperatura fría, una menor humedad y una mayor radiación ultravioleta. Estas características físicas y climáticas van a determinar pues la patología de la enfermedad que nosotros estamos tratando aquí en este congreso, no solamente cutánea, sino también sistémica. Hay mecanismos que el organismo realiza para aclimatación de nuestro organismo en la altitud. Se incrementa la ventilación pulmonar, se incrementa la capacidad vital del pulmón, se incrementa la eliminación de ácido carbónico, se incrementa la secreción de hormona eritropoyética y todo eso lleva a un incremento de la producción de glóbulos rojos sanguíneos, a un incremento de la viscosidad sanguínea y termina en una eritrocitosis fisiológica, entre comillas, fisiológica. Y esta aclimatación también ha involucrado a la piel, porque el aspecto físico del habitante nativo del altiplano andino lleva los rasgos del efecto climático de la hipoxia. Los ojos almendrados, con espesamiento de los pliegues a lo largo de los bordes, la piel pigmentada con tinte moreno o nativo olivo, la mucosa labial roja purpúrica, el tinte cianótico de los lóbulos auriculares y las mejillas, las conjuntivas inyectadas, todo eso está demostrando los efectos de la eritrocitosis de la altura. El pelo negro y lacio, en ocasiones los dedos hipocráticos y la hemorragia subungueal, la baja estatura y el peso y el tórax prominente son características del nativo del altiplano andino. Desde el punto de vista histológico, la piel del nativo de la altura también tiene sus características. Hay una hiperkeratosis moderada, hay una atrofia epidérmica, hay una hiperpigmentación epidérmica con hiperplasia de los melanocitos, hay una degeneración elastótica de la dermis, una dilatación de los vasos sanguíneos y linfáticos. Y a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la piel tiene la capa córnea más gruesa, el cuerpo mucoso de Malpighi más delgado, la capa basal más pigmentada y la dermis con elastosis más frecuente y el espesor más delgado. Es decir, esta adaptación clínica también sucede a nivel histológico. A los problemas de la altitud se han referido muchos investigadores. Quizás el más conocido y más meritorio, el doctor Carlos Monge y sus colaboradores, fueron los primeros en iniciar la investigación de los problemas que nosotros tenemos aquí en la altura o de las personas que vienen de otras altitudes llegan aquí a zonas de la altura. Y hay instituciones en Bolivia y en Perú que se están encargando de realizar los estudios de los problemas que nos afectan. Tal vez un poco haya disminuido en los últimos años la investigación con la salida de investigadores franceses que venían a Bolivia, ingleses aquí también en el Perú, y que está dejándonos entonces a solamente nosotros, los países involucrados, a que tengamos que repuntar la investigación. Y creo que ese es el propósito
de los colegios médicos que han organizado este congreso, de aunar, reunir todos los esfuerzos y no hacerlo de manera dispersa. El primer enfrentamiento que han tenido los investigadores hace algunos años ha sido cuando han querido imponer extranjeros algunas normas relacionadas con nuestro deporte. Recordarán que hace unos años la FIFA lanzó una resolución de que no se realicen partidos de fútbol en ciudades por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y aquí varias ciudades, no solamente de La Paz, sino también latinoamericanas, estarían comprometidas. Felizmente se ha refutado este aspecto y prácticamente ahora se realizan las actividades deportivas en todos los países, y prueba evidente es que por lo menos en La Paz sucede que muchas veces los extranjeros nos ganan con mucha facilidad, aún en nuestra propia cancha. El clima es determinante de la patología en la altura, y en América Latina el clima depende más de la altitud que de la latitud. A mayor altura, el clima se caracteriza por mayor temperatura fría, por una mayor sequedad y por una mayor radiación ultravioleta. Y precisamente de estos tres aspectos va a surgir la patología dermatológica que nos afecta a los que vivimos en la altura. Por existir mayor temperatura fría en la altura, son frecuentes estas enfermedades: perniosis, lupus pernio, que es una variante de sarcoidosis, el chilblain lupus, que es una variante cutánea del lupus eritematoso, la urticaria por frío, el fenómeno y la enfermedad de Raynaud, la acrocianosis, libedos reticulares, crioglobulinemia. Veremos un resumen rápido de algunas de estas patologías de la altura. Sí. No es raro observar pacientes que puedan venir a la consulta con lesiones eritematoescamosas, erosionadas a nivel del pabellón auricular. Obligatoriamente realizaremos una biopsia y podemos diferenciar el chilblain lupus o lupus influenciado por el frío de la perniosis. Y el frío también va a hacer que existan problemas cutáneos a nivel periférico, y que incluso pueden ir a lesiones necróticas, a lesiones ulcerosas, como por ejemplo podemos observar en la esclerodermia, el fenómeno de Raynaud y otras alteraciones que nos van a orientar a la enfermedad de fondo. La urticaria es una reacción alérgica muy frecuente que tiene múltiple etiología. Puede deberse a medicamentos, alimentos, factores psíquicos, y factores psicológicos y factores físicos. Y también entre los físicos no solamente está el calor y el sol, sino también está el frío, que para confirmar recurrimos a la prueba del cubo de hielo, que en contacto con el frío determinará la aparición de estas ronchas que caracteriza a la urticaria, y en circunstancias necesitaremos hacer un dermografismo para poder identificar la lesión. Aquí viene quizás la patología más frecuente vinculada a la altitud. Por existir mayor sequedad en la altura, son frecuentes la xerodermia o sequedad de la piel, la dermatitis atópica, la pitiriasis alba y el síndrome eczematoide. La sequedad de la piel es un rasgo característico de las ciudades del altiplano. Esta sequedad de la piel se acentúa en las épocas de invierno. Como decía hace un rato, vemos niños principalmente con las caritas ajadas, agrietadas, ¿no? U otros niños con un eritema hasta cierto punto purpúrico, chapas negras o turuchapas,
como lo dicen en quechua, y esto no es raro de ver, sobre todo en niños del altiplano a nivel del Alto de La Paz. Esta sequedad de la piel también puede ser parte de la dermatitis atópica. La atopía, que significa predisposición alérgica, es un rasgo genético que nosotros tenemos para poder con facilidad presentar cualquiera de estas enfermedades que integran la atopía. El asma bronquial, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, la conjuntivitis alérgica y las alergias alimenticias. Estas 5 enfermedades son enfermedades hermanas. La mamá es la atopía. Y existen también factores étnicos para tener la atopía. La atopía es muy frecuente en los japoneses. Cuando vemos en la consulta algún paciente japonés, muchas veces coincide con que tienen rasgos atópicos. Pero igualmente nosotros, los latinos, tendríamos, no está bien estudiado este aspecto, algún factor genético para desarrollar atopía. La dermatitis atópica se va a presentar en una forma aguda o en una forma menos aguda o una forma crónica. No solamente están afectados los niños, siendo así los más frecuentes que en los adultos. Se caracteriza por zonas de eczemas húmedos, como en esta diapositiva, que van a afectar característicamente algunas áreas. La cara, la zona de los pliegues, tal vez un poco porque hay más humedad a ese nivel. Vamos a ver también en otros pacientes zonas de eritema y descamación. Y haciendo la anamnesis vamos a encontrar antecedentes familiares o personales de otras alergias como asma, rinitis alérgica, etc. En la dermatitis atópica, para establecer el diagnóstico, debe haber signos mayores y debe haber signos menores. Signos mayores, la forma y la localización, el prurito, la cronicidad y recurrencia y los antecedentes alérgicos. Y en los signos menores se destaca la piel seca, la queratosis pilar, la piel como piel de gallina, que es muy frecuente también en la consulta dermatológica, la pityriasis alba, y existe una veintena de otros signos menores que para establecer el diagnóstico de una dermatitis atópica deberá reunirse 3 mayores más 3 menores. Y tiene que haber factores agravantes en la dermatitis atópica para que se desarrolle la enfermedad. La atopía más factores desencadenantes nos dará lugar a una alergia, como es el caso de la dermatitis atópica. Y hay numerosos factores agravantes. En una pequeña estadística de algunos casos se resaltaba al sol y al frío como los más frecuentes factores agravantes. Si entramos a la pityriasis alba, tan frecuentemente, sobre todo en nuestros niños, y que hasta están circulando en las postales de correo en niños del Perú que tienen estas manchas blancas hipocrómicas descamativas, o en postales de Bolivia donde se muestra una característica de nuestros habitantes. Un trabajo peruano de colegas muy conocidos han hecho un estudio prospectivo de 31 casos, pero sumado a un análisis retrospectivo de varios años, y en este establecieron una clasificación. Lo que nosotros observamos con frecuencia son niños con esas manchas blancas, resecas, mal diagnosticadas por el médico general y a veces por el pediatra. Le consideran como si fuese una micosis y le dan medicamentos antimicóticos. Hay que diferenciar también del vitiligo. Las máculas hipocrómicas pueden solamente localizarse en la cara o también extenderse a otros lugares del cuerpo. La superficie habitualmente es poco descamativa, aunque en circunstancias la descamación puede ser más sobresaliente. Y esta pityriasis alba abarca a niños o adultos, pero sobre todo niños, no importa la edad. El último de estos pacientes de hace 3 días, que tenía menos de 1 año,
ya con su pitiriasis alba y con algunas lesiones eritematoescamosas de una dermatitis atópica o una eczematide. Autores peruanos, amigos, como Cáceres, establecieron en su trabajo una clasificación de la pitiriasis alba en hipocrómica, que sería la habitual, la mancha hipocrómica y descamativa, otra eritematosa, una pigmentante y otra folicular. Esto es lo que nosotros también lo vemos, manchas hipocrómicas, pero centradas por una hiperpigmentación, en otros lugares una mayor hiperpigmentación, como estamos observando en esta diapositiva. Sin embargo, si colegas y amigos peruanos no consignan en su bibliografía del trabajo otros trabajos anteriores de otro síndrome que estaría incluido dentro de la dermatitis atópica, el síndrome eczematoide. Revisamos recientemente, poco tiempo, encontramos que ya en 1967 Borda y Abulafia ya habían establecido un cuadro muy semejante a la clasificación, pero no lo toman a la pitiriasis alba como con algunas variantes, sino la pitiriasis alba como tal y otras lesiones como la eczematide psoriasiforme, que se parece a la psoriasis, o la eczematide pitiriasiforme, que se parece a la pitiriasis rosada, que podría estar asociada con la pitiriasis alba, la queratosis folicular estafilógena y otras afecciones denominadas por ellos como eczematides siguientes, que tendrían su representación en estos mismos aspectos que los colegas de Lima lo establecieron como subtipos de la pitiriasis alba. Esta sería una eczematide psoriasiforme, otra eczematide, una forma que lo que dicen pigmentada no sería nada más que una complicación de las lesiones de pitiriasis alba por el empleo de sustancias fotosensibilizantes, como por ejemplo el limón. Muchas veces se aplican en la cara limón, y estas máculas hipocrómicas de pitiriasis alba centradas por una erupción de pápulas foliculares que los autores argentinos le llaman queratosis folicular estafilógena, porque suponían que debería posiblemente ser un factor infeccioso el que desencadene estas reacciones cutáneas en personas que tienen una diátesis atópica. Si existir mayor radiación solar en la altitud, es frecuente otras afecciones cutáneas, las fotodermatosis idiopáticas, entre las que están el prurigo actínico, la erupción polimorfa solar, la dermatitis crónica actínica, el cáncer de piel, las fotodermatosis agravadas como la rosácea, el acné, la dermatitis atópica, la pelagra, el lupus eritematoso sistémico, las dermatosis discrómicas, el melasma, la melanosis de Riel, la pitiriasis alba, el vitiligo, etc. En la altura se estima que hay un incremento de la radiación ultravioleta. Por cada 300 metros de altura hay un incremento de 4% en la intensidad de la radiación ultravioleta. Otros autores dicen por cada 1000 metros hay un incremento de 10%. Casi viene a ser lo mismo. Entonces, hay evidencia, pues, de que hay un incremento de nuestra radiación. Y nosotros lo notamos en nuestra actividad. Y la misma gente lo nota y dice, por ejemplo, el sol del invierno en La Paz quema y se acentúa el sol. Y por el frío nosotros vamos a buscar más el sol para abrigarnos. Y por este incremento de la radiación ultravioleta hay también un aumento de la patología actínica. La doctora Paredes, hace algunos años, en un estudio de 1.800 niños menores de 14 años de edad residentes en diferentes localidades rurales y urbanas del altiplano paceño, estableció que de toda la patología que ellos observaron en el altiplano, las dermatosis actínicas eran las más prevalentes, y a una altura de poblaciones que excedían los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
Si vamos a observar en niños y en adultos lesiones tipo eczema, como si fuese una dermatitis atópica, o también lesiones papulosas, como si fuese un prurito. Hay la tendencia ahora a ya no decir dermatitis actínica ni decir prurigo actínico, sino erupción polimorfa solar, que involucra las lesiones tanto de tipo eczema como de tipo prurito. Y también hemos observado, como se ha observado en otras regiones, que los problemas de este tipo de dermatitis de erupción polimorfa solar afectan a núcleos familiares e incluso algunos gemelos que presentan una queilitis actínica. Y en otros países se han realizado estudios de HLA en Colombia y Canadá, en donde se encontró en los pacientes un determinado tipo de antígeno de histocompatibilidad. Nosotros quisimos hacer algo así hace algunos años en La Paz, pero qué difícil era conseguir que un laboratorio que nos pudiera hacer esto. Todos los que hacían, o el único lugar que hacía el IVA, estaba destinado para los pacientes que iban a recibir trasplantes renales. Por razones económicas no se podía ampliar este tipo de estudios. Y dentro de estas dermatosis actínicas existe también afectación de otros sitios, como es la mucosa, y la queilitis actínica es muy frecuente en las personas del altiplano. Pacientes que viven en la altura tienen completamente afectado, en algunos casos, completamente afectado el labio, o en otros casos solamente un simple resecamiento. Los ojos también están afectados por la radiación ultravioleta. La conjuntivitis exuberante pigmentada, que puede presentarse en personas que no tienen ninguna alteración cutánea por el sol, pero también puede presentarse en pacientes que están afectados con alguna fotodermatosis. Es una pigmentación entre las 9 y las 3 del globo ocular, que puede llegar a formaciones pseudoteriginosas, como si fuese un terigio. Esta conjuntivitis exuberante pigmentada, según autores de La Paz, tendría variantes clínicas: una forma pigmentosa, una forma pseudoteriginosa, una forma tumoral. Algunos años atrás reportamos que también esta conjuntivitis exuberante pigmentada puede estar asociada con la actinoreticulosis, que actualmente ha cambiado de nombre como dermatitis actínica crónica. Y la dermatitis actínica crónica es la última expresión, la más grave de las expresiones del daño solar, donde observamos lesiones liquenificadas, los pliegues aumentados, lesiones muy pruriginosas, de muchos años de evolución. No conlleva a una degeneración cancerígena, solamente a este aspecto de la facies y a una molestia insoportable de un prurito muy acentuado. También esta dermatitis actínica crónica la hemos observado relacionadas a pacientes que tenían una eritrocitosis de altura. Y las lesiones precancerosas y las lesiones cancerosas también son frecuentes en la altitud. El doctor Ceballos, hace una hora, nos habló de cáncer en la ciudad de Oruro, a una gran altura, y nos mostró unos casos que prácticamente no se observa en otros países, con casos de compromiso canceroso cutáneo muy extenso. No es común, no es raro ver este tipo de lesiones de queratosis actínicas o de carcinoma vasocelular. Y también en la altitud puede haber pacientes que sean del altiplano y tengan ojos claros, no como el típico que habíamos mencionado del nativo de la altura. Sí, en La Paz, desde hace 15 años que se han venido realizando unas campañas de lucha contra el cáncer de piel. ¿Qué es lo positivo de estas campañas que se han hecho sin apoyo de las autoridades, ¿no? Solamente
con el esfuerzo de los médicos de la Sociedad de Dermatología. Lo positivo de esto no es solamente el haber detectado varios casos de cáncer y lesiones precancerosas, sino de haber creado la conciencia en la población de que debe acudir al control de un lunar o de cualquier mancha. Y también creo que hemos logrado que se popularice el uso de los protectores solares. Antes nadie hablaba de protectores solares, nadie usaba, y ahora existen infinidad de marcas de protectores solares. Pero ¿dónde está el problema? No podemos darle un protector solar a un niño en el altiplano por las razones económicas que tiene. Tal vez serán políticas de las autoridades y de los colegios médicos y las sociedades de abaratar el costo de estos protectores solares, de educar a los niños y a las personas que tienen que protegerse del sol. Hace poco tiempo vi a una paciente de Arequipa y me comentaba esta señora de Arequipa que en Arequipa está prohibido que los alumnos tengan actividades físicas a la intemperie en horarios que sea de mayor exposición al sol y que les permitían llevar a su colegio portar una gorra. Creo que esa también debe ser actividad de los colegios médicos y principalmente también de nuestras autoridades de salud. Y el melanoma maligno, en un estudio de otro colega de 85 casos, donde se observaron que hay un predominio en los nativos y que también en la cabeza y la cara sean los lugares más afectados. La rosácea es muy frecuente en las personas de la altura. Esas pápulas y ese eritema en las mejillas, producto de la exposición al sol y de otros factores que producen un rubor, y lo que lleva a ese enrojecimiento y ese rubor a la proliferación de bacterias oportunistas, por lo que tenemos que hacer un tratamiento antibiótico y eliminación de estas telangiectasias que llevan a ese enrojecimiento. El lupus eritematoso, que también es sistémico, es muy frecuente y que tiene 4 signos que son dermatológicos de los 11 criterios, y uno de ellos es la fotosensibilidad. Vemos también en la altura otro tipo de pigmentaciones, producto del uso de contactantes como la melanosis de Riel, y otra patología, la dermatosis cenicienta, que no es de la altura, pero que está influida por la exposición al sol. Finalmente, el melasma, tan frecuente no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, con una intensidad que puede variar de persona a persona. En conclusión, la patología cutánea en los habitantes de la región altoandina de Sudamérica está influida por el clima frío, la sequedad ambiental y la radiación ultravioleta del sol, características físicas de las regiones de gran altitud. La alta prevalencia de diversas lesiones cutáneas en los habitantes de estas regiones, y principalmente niños, obliga a juntar esfuerzos para acciones de educación, tratamiento y prevención en las zonas de los países comprometidos por esta patología. Muchas gracias.